están? ¿No les escucho? ¿Sí me escuchan bien? Sí, me siento aquí un poquito como en una caja. Si me ayudas, por favor, con el sonido. Hemos apartado estos 3 días para poder aprender algo sobre lo que es los principios de prosperidad, lo que la Biblia enseña sobre lo que es las primicias, lo que la Biblia enseña sobre lo que es el dar, el sembrar y el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así que en estos días vamos a estar aprendiendo sobre eso para que tengamos un fundamento correcto de lo que tenemos que llevar a cabo. Y les voy a pedir que por favor vayan a sus Biblias. Voy a leer dos pasajes para iniciar. El primero va a ser un pasaje que conocemos acá. Proverbios capítulo 11, Proverbios 11 en el versículo 25. Proverbios 11, 25. En la Biblia de las Américas dice: el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Amén. ¿Qué pasa con el alma generosa? ¿Qué va a pasar con el alma generosa? Va a ser prosperada. Ahora vamos a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Tenga en mente eso, el alma generosa será prosperada. Génesis 14. Voy a leer del versículo 12 en adelante. Dice de esta manera: y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en casa, 318, y salió en persecución hasta Dan. Y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. A su regreso, después de derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Abner, Escol y Manre. Ellos tomarán su parte. Vamos a hablar en esta ocasión sobre principios del plan de Dios para la prosperidad. Mi propósito, este es más una enseñanza, puede llamarle si quiere una clase,
Mi propósito a través de todo esto es enseñar de que una persona no puede entender completamente el concepto de prosperidad solo con leer un versículo, solo con ver el texto de un versículo y en base a ese versículo deducir si es bíblico o no hablar de prosperidad. Hay personas que no creen en ser próspero. Hay personas que no creen que Dios quiere prosperarnos como hijo o hija de Dios. Hay inclusive personas que piensan que es antibíblico enseñar acerca de la prosperidad. Sé de que a través de la vida, a través de los tiempos, han habido abusos en cuanto a esto, han habido mal manejo de fondos, han habido de pronto personas que han estafado a otros, personas que han robado a otros, y las personas piensan y agarran un concepto equivocado de la prosperidad. Alguna gente dentro de la esfera cristiana dicen, no, una iglesia no debiera de predicar sobre la prosperidad, un pastor no debiera de hablar sobre la prosperidad. Inclusive algunos llevan las cosas a los extremos y dicen, ningún pastor debería de ser una persona próspera. Años atrás yo usé una frase y dije de que muchas personas quieren que sus pastores prediquen como el apóstol Pablo, pero que vivan como Lázaro, el pordiosero. Pero quieren tener un excelente maestro. La verdad de que hay por lo menos en la esfera de lo que abarca lo que es la prosperidad, hay una esfera de por lo menos unos 12 a 13 principios. Y estos 12 o 13 principios uno tiene que estudiarlos, uno tiene que analizarlos, uno tiene que meditar en ellos, leerlos, ver el contexto, ver lo que el original dice, ver lo que la palabra enseña y no llegar a una simple conclusión solo por un versículo. Así que hoy yo les voy a compartir varios principios de esto. Y estos son principios o son leyes que no se pueden anular, que no se pueden borrar, que no se pueden hacer de un lado, porque fueron escritas en un orden divino. Fueron dadas a través de un orden divino. Aquí vemos en lo que leímos, el primer versículo que leímos fue en Proverbios capítulo 11, el versículo 25, donde dice claramente ahí en la palabra. ¿Qué es lo que leyeron en la palabra? ¿Se recuerdan? El generoso va a ser ¿qué cosa? Prosperado. Dice claramente la palabra que la persona generosa va a ser prosperada. Si no hubiera un principio de prosperidad, ese versículo no existiría, no se daría. Es más, una persona podría ser generosa y nada va a pasar si uno piensa que no debe de haber prosperidad en uno. Pero al contrario, la Biblia dice que el generoso será prosperado. Luego leímos el pasaje de Abraham. Ahí no se dice Abraham, sino que es Abraham, porque todavía no había sido cambiado su nombre. Pero se dan en esa, aunque no voy a entrar así en profundo en todo eso, pero en ese capítulo 14 se está dando una historia. Lot, su sobrino, ha sido llevado cautivo por 3 reyes y Abraham sale tras estos reyes a rescatar a su sobrino. Va con 318 hombres nacidos en casa, vence a 3 reinos, vence a 3 reyes. Él viene de regreso después de haber obtenido la victoria y dice que en el camino le sale un sacerdote le salió al encuentro en el Valle de los Reyes, un sacerdote llamado Melquisedec, y dice que es Melquisedec rey de Salem. Y que cuando Melquisedec le sale al encuentro de él, dice que Melquisedec tomó pan, tomó vino, y dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Noten ustedes que de este personaje que se nos está hablando ahí, tiene 2 títulos, es rey y es sacerdote. Y luego se recuerdan en el libro de Hebreos se nos dice que Jesús
es del orden de Melquisedec. Dice que Jesús no es del orden de Aarón, sino que del orden de Melquisedec. Y luego, cuando lleguen en ese momento, dice que ofreció pan y vino, y dice que cuando ofreció pan y vino, hizo algo, lo bendijo, soltó una bendición sobre él. Cuando nosotros dentro del campo cristiano usamos mucho la palabra te bendigo o bendiciones, y entonces de pronto la palabra bendecir se convierte simple y sencillamente en un saludo. ¿Me explico? Bendiciones es un saludo. Pero lo que hizo Melquisedec con Abraham ahí no fue un saludo, sino que hubo algo que soltó sobre él. Y dice el versículo 20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y una vez que se da eso, de que Abraham recibe bendición y que esa bendición viene del Dios bendito, Abraham hace algo. Dice la palabra que le dio el diezmo de todo. Algunas personas dicen, bueno, si hablamos de la gracia, y dice que la gracia anula la ley, pero si ustedes se dan cuenta, la gracia no anula la ley, sino que la gracia le da el verdadero significado a la ley. Jesús no vino a anular la ley, sino a darle su verdadero significado. Y uno dice, bueno, si el diezmar era de la ley, entonces el diezmo en el Nuevo Testamento ya no existe. Pero en realidad, este evento de cuando se menciona por primera vez es lo que se llama en el estudio bíblico, lo que se llama el principio de primera mención. Y eso es muy relevante cuando se menciona por primera vez. Y la palabra diezmo se menciona por primera vez cientos de años antes de que se diera la ley. Más de 1000 años antes de que se diera la ley. Mucho antes de que apareciera Moisés en escena. Mucho antes de que Moisés recibiera las leyes, se da esta experiencia. Porque el plan de Dios de prosperarlo a uno, lo primero, y nuevamente no lo voy a decir no me voy a tomar mucho tiempo en eso, pero lo primero en ese plan es que el plan de prosperidad de Dios incluye el diezmar y el ofrendar. Si uno verdaderamente quiere ser una persona que alcanza esa bendición en ese aspecto, aclaro porque siempre la mente de las personas vuela. Yo en ningún momento estoy diciendo dele a Dios $500 y Él le va a regresar 1000. Dele a Dios 1000 y Él le va a dar 3000. No sé, yo no te puedo decir eso. ¿Entendemos eso? Yo no te puedo decir dale 1000 para que te dé 10,000. No, yo no puedo decir eso. Lo que sí te puedo decir, si eres generoso, vas a ser prosperado. Va a haber un incremento en tu vida. Se va a dar un incremento, va a ser evidente el incremento en tu vida porque estás siendo generoso. Ahora, ¿qué habla la Biblia? Ahora vamos, ya les expliqué de que aquí el diezmo de la ley de la primera mención se menciona mucho antes de que se diera las leyes. Por lo tanto, la ley de primera mención es la que gobierna sobre lo demás. Ahora, bajo ese contexto, vamos al libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 3 del libro de Malaquías. En el versículo 8, el Señor está hablando al pueblo. El profeta Malaquías, como profeta, está hablando de parte de Dios. Y comienza desde el versículo 7 de Malaquías 3. Comenzamos el versículo 7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Y luego viene una pregunta en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios?
¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? Ahora, noten ustedes que lo que Dios está mencionando aquí, analicemos, es muy relevante. Diga conmigo, es muy relevante. Puesto que el que está diciendo, me han robado, es el creador de todo lo que existe, el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de nuestro sistema, el dador de la vida, aquel para el cual no hay ni principio ni fin, aquel para el cual está en el pasado, en el presente y en el futuro, aquel que no está condicionado a una esfera, a una cápsula de tiempo y espacio, dice, me han robado. Por lo general, cuando una persona tiene abundancia, por ejemplo, yo recuerdo muchos años atrás, cuando yo trabajaba en construcción, había personas con las que yo trabajaba en construcción, compañeros de trabajo que robaban material. Y cuando a mí me decían si quería agarrar algo, yo decía, no lo voy a hacer. Me decían, ¿por qué? No necesita. Decía, no es eso, no lo voy a hacer, yo no quiero hacer eso. Y recuerdo en una ocasión uno de ellos dijo, no seas tonto. Este gringo tiene tanto dinero que ni cuenta se da cuando le hace falta algo. Porque ese es el concepto de que una persona puede llegar a tener tanta abundancia que cuando algo le falta, ni cuenta se da. ¿Me explico? O sea, la forma de pensar tiene su lógica. ¿Me estoy explicando? Tiene su lógica. Si alguien tiene bastante, es como que alguien tenga, qué sé yo, alguien tiene en una caja $500,000. En una gran caja hay $500,000. Y de ese $1,000,000, cuando mueven la caja, se cae un billete de a 100. Y en cuanto llevan la caja al otro lado, el dueño la ve y dice, ¿qué pasó? Faltan $100. No se va a dar cuenta. Es imposible. A menos que cuente todo el dinero y diga, faltan $100. Pero no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Por la abundancia. Ahora, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, hace una pregunta a su creación, a los que Él creó. Y la pregunta que les hace es, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y a las personas que les está diciendo eso, dice, pero vosotros, dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice el versículo 8, pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? O sea, Dios está diciendo, me han robado. Y ahora la creación responde y dice, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y Dios específicamente les dice, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me está robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, cuando Dios dice que demos, Dios no lo está pidiendo porque le hace falta. Dios no lo está pidiendo porque esa semana se quedó corto de dinero. Dios no lo está pidiendo por eso. Cuando nuevamente yo no voy a dar un estudio profundo sobre esto porque no hay tiempo, solo estoy hablando de ese principio, porque el diezmo tiene como el propósito primordial del diezmo es una demostración de que nosotros tememos al Señor. Eso es una demostración de que uno teme al Señor. Y cuando digo de temer al Señor, no me estoy refiriendo a tenerle miedo.
sino de que reconocemos quién es Él. Reconocemos que Él es Dios. Y por eso hay gente que no entienden esto. Y hay gente que tienen una ignorancia en la palabra y llegan a conclusiones solo basadas en su propia opinión. Nuevamente lo he repetido un montón de veces. Cuando la gente dice es que la iglesia es solo dinero, es absurdo. Es absurdo decir eso porque todo en la vida es dinero. Todo en la vida tiene que ver con dinero. Todo en la vida tiene que ver, para obtener cosas necesitamos ¿qué cosa? Dinero. Y si lo pone uno en una tarjeta, si no tenía dinero, después necesitas dinero para pagarlo. La renta no la pagamos, o el mortgage de la casa no lo pagamos con oración. ¿Lo pagamos con qué? Con dinero. Un seguro médico, ¿con qué se paga? Con dinero. Cosas que uno necesite, ¿con qué se paga? Con dinero. Te transportas al trabajo en un carro que te costó dinero. Necesitas ponerle gasolina a ese carro que le pagas ¿con qué? Con dinero. A la hora de tu break en tu trabajo necesitas comer, y para comer necesitas ¿qué cosa? ¿Alguien dijo hambre? No, dinero. Dinero. Todo en la vida. Necesitas ropa, dinero. Necesita uno entretenerse, dinero. Todo en la vida es dinero. En realidad, si tuviéramos un traductor de lo que la persona está diciendo, cuando alguien te diga en la iglesia solo hablan de dinero, y si usas el traductor bíblico te va a traducir las palabras que esa persona está diciendo, y en realidad vas a oír al traductor diciéndote que esa persona está diciendo: soy tacaño, por eso no doy. El generoso, dice, será prosperado. Uno, en ese pasaje que leímos ahí de Malaquías, vemos de que claramente ahí enseña que diezmos y ofrendas le pertenecen a Dios. Aquí cuando uno no ha pagado los impuestos, uno puede hacer una extensión, ¿verdad? Pero aún la misma extensión tiene su tiempo en que se vence, y después eso tiene que ver cómo uno paga eso. Después tiene que ver cómo uno lleva a cabo eso. Entonces, uno da, uno diezma, uno ofrenda, no porque uno quiere obtener algo. Si uno tiene la idea de que uno va a ofrendar y uno va a diezmar porque uno va a obtener algo, voy a dar para que Dios me dé esto, entonces uno no está entendiendo lo que el Señor está diciendo. Le damos a Él porque a Él le pertenece. Le damos a Él porque es un testimonio de parte nuestra que tenemos temor de Dios. Le damos a Él porque Él nos ha instruido que le demos. Le damos a Él porque es la única parte donde Él nos dice que lo pongamos a prueba. Y ponerlo a prueba con un corazón correcto, me explico. Esto no es, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad lo que dicen ahí. Voy a dar diezmo esta vez, a ver si es verdad que Dios me da. No, si uno lo hace de esa manera, capaz hasta sin trabajo te quedas. No, porque no está teniendo uno la actitud correcta. Pero uno da porque Dios dice: si tú me pones a prueba, yo voy a hacer algo. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre tu vida. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Me gusta cómo lo dice el pastor Tano en El Salvador, esa palabra. Siempre él dice: hasta que sobre y abunde. Sobreabunde. Entonces para eso uno está dando. Si quieres, dame
otro micrófono, esto está fallando mucho. Dice, y abriré la ventana de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y hay una razón más. Dice, por vosotros. No dice por mí. No dice por vosotros. Una vez que nosotros le hemos dado a Dios, por vosotros reprenderé ¿a quién? Al devorador. He escuchado una y otra vez experiencia de personas. Te lo oí un momentito, si me vuelve a dañarse. Experiencias de personas diciendo, se me perdió este dinero, me llegó este gran cobro, tuve esta situación, ahora tengo que pagar tanto, ahora me pasó esto. Y la persona en ese momento dice, eso se le hubiera dado a Dios. Pero uno tiene la acción, se le hubiera dado a Dios hasta que se le perdió. Se le hubiera dado a Dios hasta que ya no lo tiene. La cuestión es porque hasta en ese momento tiene esa forma de pensar. Así que eso es lo primero. El plan de Dios incluye diezmar y ofrendar. ¿Estamos claros? Otra ley, Lucas capítulo 6, Lucas 6, en el versículo 38. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Nuevamente, por ningún lado aquí se menciona diezmo, por ningún lado se menciona ofrenda, por ningún lado se menciona semilla, por ningún lado se menciona prosperidad, pero está inclusive. ¿Me explico? ¿Aló, están acá? Está inclusive. Yo sé que es un mensaje silencioso, porque cuando se habla de dinero, pues todo el mundo está calladito. Pero aquí está diciendo claramente, dad y os será dado. Es lo que se llama la ley del retorno divino. Eso es lo segundo. En los principios de prosperidad, el retorno divino. Donde dice que si damos, se nos va a ser dado. Medida buena. ¿Cómo es la medida? Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Muchos años atrás, le expliqué algo sobre este versículo, porque cuando la idea que está dando ahí, dad y será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, es la idea de cuando alguien está comprando y extendía su manto así para que ahí le echaran más. ¿Se ha fijado usted cuando usted está poniendo algo en un recipiente y si quiere que alcance más, qué es lo que hace? Golpea el recipiente o le hace hacia abajo y aquello baja un poquito. Dice aquí, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestros regazos, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Dice que es lo que ahí, la palabra ahí para medida es metrón. Metrón. Con la misma medida con que damos, con esa medida también se nos va a dar. Ese principio lo enseña también el apóstol Pablo. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente cosechará. Yo no sé por qué hay personas que se ofenden o se incomodan con algo como esto. Porque este es un principio de vida. Si un agricultor siembra escasamente, ¿qué es lo que le va a pasar? Escasamente va a cosechar.
Pero si un agricultor siembra abundantemente, ¿qué es lo que va a pasar? Abundantemente va a cosechar. Es un principio. Pero en el caso de la vida cristiana es la ley del retorno divino. Uno da a Dios, Dios le da a uno, y en otras palabras, la prosperidad en uno comienza con una inversión. Diga conmigo, inversión. Hay una ley universal que se llama reciprocidad. Si tú siembras una semilla, la tierra le ofrece a uno una cosecha. Amén. Si uno le da a la tierra, si uno siembra, la tierra le va a dar a uno. Si uno deposita dinero en el banco y lo tiene ahí, y si lo tienes en una buena cuenta, posiblemente el banco te dé buenos intereses, o al momento en que necesitas sacar, hay dinero ahí porque depositaste. Es la ley del retorno divino. Uno debiera estar invirtiendo su tiempo, su talento, la dedicación de uno, el dinero, recursos que uno tiene. Y si uno hace eso, uno tiene que tener la expectativa de que uno va a recibir algo a cambio, de que algo va a venir sobre la vida de uno. Recuerden esto, la prosperidad comienza con una inversión. Uno claramente dice la palabra, dad y os será dado. Para que uno reciba, uno tiene que dar. Y esto es algo que, muchas veces en la iglesia cristiana, en todo lo que es el cuerpo de Cristo, somos muy buenos para pedir oración por trabajo. ¿Escucharon eso? Somos muy buenos para pedir oración por trabajo. Pero cuando tenemos ese trabajo, somos muy malos en honrar a Dios con ese trabajo. Somos pésimos en honrar a Dios con ese trabajo. Ore por un nuevo trabajo. Pastor, pastora o líder, ora por un nuevo trabajo. Ora porque una puerta se me abra. Ora por este negocio. Ora para que pueda establecer esto. Y uno ve y se ora. Y Dios le responde a esa persona. Pero una vez que esa persona tiene eso, no le da a Dios lo que le pertenece. Dad y os será dado. La pregunta es, ¿le puede de pronto ir bien a una persona que no diezma? Sí, por un tiempo sí. Le va a ir bien. Las mismas tinieblas le van a ayudar a que le vaya bien. Para convencer a esa persona de que no necesita darle a Dios para que le vaya bien. Pero dice la palabra que a todo mundo le llega un tiempo de crisis. Y en el tiempo de crisis vas a buscar de lo que has sembrado, vas a buscar de lo que has invertido. Y si no has invertido nada para el reino, no vas a encontrar nada. La prosperidad comienza invirtiendo. Tenemos aquí personas en iglesia que no diezman. Hay bastante gente en iglesia que no diezma. Bastante gente. Algunos son líderes. Algunos están en algún ministerio. No diezman. No dan. Para nada. Hay una ley del retorno divino que dice, da a Dios será dado. Amén. Miremos un tercer ejemplo, un tercer principio. Vamos a la última carta del apóstol Juan, tercera de Juan, capítulo
Tercera de Juan, versículo 2. Es solo un capítulo, vayan al versículo 2. Y dice de esta manera: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El tercer principio para entender prosperidad, recuerden, ya le hablé lo primero es el diezmar y ofrendar. En la prosperidad, el diezmar y el ofrendar están incluidos. Lo segundo es la ley de retorno divino: dad y os será dado. Lo tercero es de que prosperidad es el resultado de una vida dedicada. Dice ahí claramente: amado, ruego, dice que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Este versículo deja claro que la prosperidad no es un fin en sí mismo. La meta de uno como creyente no es ser próspero, eso no es la meta de uno. Si tú conoces a algún creyente que dice aquí en la iglesia, bueno, como dice el pastor, no, mi meta es ser próspero. Yo en ningún momento he dicho que tu meta debe ser próspero. Lo que sí digo es que la prosperidad es parte de la vida cristiana. Pero este versículo enseña que la prosperidad no es un fin en sí mismo, sino el resultado de una vida dedicada al servicio de Dios. El apóstol Juan, escribiendo al anciano Gayo, Gayo con Y, no con doble L de Gallo, cuando le escribe a él, le dice que él ruega que esta persona, Gayo, sea prosperado en todo, así como prospera su alma. Le dice que sea prosperado en todo, así como prospera su alma. Y dice que tengas buena salud. ¿Qué tanto uno sirve a Dios? ¿Qué tanto uno dedica su vida al Señor? En este versículo, la palabra próspero, pueden consultarlo para aquellos que les gusta consultar estas palabras en el original. Pero en esta carta la palabra próspero en el original, en el griego, tiene que ver como cuando una persona va en un viaje y necesita ayuda en el camino. Y lo que Juan le está diciendo al anciano Gayo es: ruego a Dios que Él te ayude en el camino en todo, y que prosperes así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Aquí esa palabra tiene que ver con ayudar a poner en marcha, ayudar en el camino, tener éxito en lograr algo. Y de eso le está hablando. Implica que la prosperidad divina no es un fenómeno momentáneo o pasajero, sino más bien es un estado continuo y progresivo de buen éxito en el viaje de la vida. Cuando el apóstol Juan le está escribiendo al anciano Gayo, le está diciendo: yo ruego a Dios que Él siempre te ayude en el camino de la vida, y que en ese camino de la vida prosperes, en ese camino de la vida avances, en ese camino de la vida que todo te vaya bien, en ese camino de la vida que las cosas sean correctas para ti, que tengas salud, que tengas prosperidad, que te vaya bien, que tengas avance, que tengas éxito en tu viaje. Y esto se aplica a todas las áreas: espiritual, física, emocional y material. Amén.
Y uno en estas áreas, uno debe mantener un equilibrio. Tu énfasis no debe de ser solamente en prosperar financieramente o materialmente, sino que también físicamente, espiritualmente, etcétera, etcétera. El condicionador de ese principio del cual estoy hablando en este momento, de una vida dedicada, es: ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Amén. Amén. Ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Un cuarto principio. Vamos al libro de los Salmos. Recuerde, este es un estudio, porque para hablar de estos temas no puede ser solamente una predicación expositoria, tiene que haber un estudio de la palabra para agarrar varios aspectos y llevarlo a un punto de balance y entender lo que la palabra enseña. Pero si Dios tiene un plan de prosperidad para sus hijos y sus hijas, lo tiene. De que lo tiene, lo tiene. Dice el Salmo, voy a decir exactamente, Salmo 35, versículo 26 y versículo 27. Salmo 35, versículos 26 y 27. Dice de esta manera: sean avergonzados y humillados aún a los que se alegran de mi mal. Cúbranse de vergüenza y deshonra los que se engrandecen contra mí. Versículo 27. Canten de júbilo y regocíjense los que favorecen mi vindicación. Y digan continuamente: engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Noten ese versículo 27 al final. Engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de tu siervo. La palabra que se usa ahí para paz, en el original, el hebreo, es la palabra shalom. Y shalom significa seguridad, felicidad, bienestar, prosperidad, abundancia, protección, paz. Cuando habla de Dios como shalom, como ese Dios de paz, está hablando de seguridad, de felicidad, de bienestar, de prosperidad, de abundancia. Si vemos esos mismos versículos, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, pero darles con mucha, el versículo 27, pero darles mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que todo el tiempo digan: grande es el Señor, que se deleita en bendecir a su siervo con paz. Bendecir a su siervo con paz. Miren ese mismo versículo, Nueva Versión Internacional. Pero lancen voces de alegría y regocijo los que quieren mi vindicación y digan siempre: exaltado sea el Señor, que se deleita en el bienestar de su siervo. Porque la palabra shalom es también bienestar. Si hay alguien que tiene interés de que te vaya bien, es Dios. Amén. Dios quiere el bienestar de cada uno de nosotros. Así de que podemos decir en ese principio número 4 que felicidad, paz y salud son beneficios para sus hijos. Felicidad, paz y salud. Cuando estoy refiriéndome a shalom, estoy hablando de eso, de ese bienestar, de esa prosperidad. Si ustedes, los que hablan inglés, lean esa versión ese versículo en la New King James.
Y se van a dar cuenta que la New King James usa la palabra prosperar, porque eso es lo que shalom también significa, prosperar. Cuando decimos que Él es nuestra paz, estamos hablando de todas estas cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Amén. Uno debe de pensar que Dios quiere agradarle a uno en todo, y que tanto Dios quiere que sus hijos y sus hijas prosperemos en todos los aspectos de la vida. Si alguien piensa que no hay que hablar de prosperidad en la iglesia, pues está bien. Pero Dios desea prosperarnos. Y nuevamente, apenas les estoy mencionando el principio número 4 de casi 13 principios que hay para entender el concepto de prosperidad. Obviamente, todos estos principios los estoy enseñando brevemente. Miramos uno más. ¿Pueden escuchar uno más? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Un pasaje muy interesante, lo vamos a leer en la Biblia de las Américas, y vamos a leer del versículo 17 al versículo 27. Marcos 10, del 17 al 27. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Cómo llegó donde él? Corriendo. Y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. No hay evidencia en el texto bíblico que Jesús le dice a este joven, que esta es la famosa ilustración del joven rico. No hay ninguna evidencia en el texto de que Jesús contradijera lo que él está diciendo. En ningún momento Jesús le dijo: mentiroso, has matado, has cometido adulterio, o has hurtado, o has dado falso testimonio, o has defraudado, no has honrado a tu padre y a tu madre. No le dice en ningún momento que le está mintiendo, lo cual da suficiente evidencia para interpretar de que ese joven sí llevaba a cabo todo eso, que religiosamente hablando era perfecto. Amén. Se sabía todas las leyes, todos los reglamentos, sabía qué hacer y qué no hacer, sabía qué era permitido, qué no era permitido. Podía ponerle esa regla a alguien. Recuerden, el apóstol Pablo, antes de encontrarse con Jesús, era parecido a esta persona en el sentido religioso. Él dijo que él era fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, dijo el apóstol Pablo, intachable. Pero eso no significaba de que por cumplir todas estas leyes, regulaciones y reglamentos estaban bien delante de Dios. Porque de aquí vamos a aprender el principio número 5, y es que las cosas son para ser usadas, no para amarlas. El carro de uno es para ser usado, no para amar el carro. La casa es para ser usada, no para amar la casa. O cualquier cosa que uno tenga, el dinero es para ser usado, no para amarlo. La Biblia dice claramente: raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque hay personas que aman el dinero más que a Dios.
Se ponen contentísimos cuando un negocio les va bien. Se ponen contentísimos cuando las cosas les saben bien, cuando les llega mucho dinero. Pero son súper agarrados para con Dios. Y aquí Jesús le dice, y él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, una cosa te falta. O sea, Jesús le dice: mira, en cuanto a mi estándar, casi estás completo. Solo una cosa te falta. Diga conmigo fuertemente: solo una cosa falta. Y le dice: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Es una de las pocas personas que aparecen en los evangelios a los cuales Jesús le hizo una invitación: sígueme. Y dice la palabra, pero él, proyéctala por favor, mire lo que dice. Pero él, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Afligido por estas palabras, se afligió. ¿Cuál fue la razón de su aflicción? ¿Jesús fue grosero? No. Aunque para algunas personas en su tiempo Jesús sonaba grosero cuando él mencionaba algo. Y dice ahí, pero él dice, afligido por estas palabras, se fue triste, y nos dice la razón por la cual se afligió: porque era dueño de muchos bienes. En otras palabras, queridos hermanos, hermanas, cuando Jesús le hizo la invitación, porque él se jactó: todo eso lo he cumplido. Es más, él fue el que inició la conversación. Él fue el que llegó donde Jesús preguntándole qué debía de hacer para tener vida eterna. Hasta le dijo: maestro bueno. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno hay Dios, solo uno hay bueno, Dios. Y comienza esta persona a afligirse, porque cuando pesó lo que Jesús le dijo: vende todo lo que tiene, repártelo con los pobres, y no solamente era eso, y después me sigues, después te conviertes en mi discípulo. Y cuando este joven pesó todo eso, cuando este joven puso eso en la balanza, para él pesaban más los bienes materiales. Por eso se afligió. Esa fue la razón de su aflicción. Les explico algo. ¿Alguna vez ha sido una de tus metas en la iglesia? Estoy refiriéndome a Koinonía, Ministerios Koinonía. ¿Alguna vez ha sido tu meta en la iglesia encontrarte en la lista de las personas que dieron más durante el año? ¿Ha sido alguna vez esa tu meta? Donde uno dice: okay, veo mi reporte del año pasado, este año que viene tengo que dar más. Porque algunas personas piensan, este es un pensamiento de la mayoría de ustedes, que con diezmar ya no necesitan ofrendar. Y quiero que sepa algo: el diezmo no le impresiona a Dios, porque Dios sabe lo que tienes que dar. Él no le impresiona. Es como que alguno de ustedes me diga, gran cantidad de ustedes se alegran cuando vienen los taxes porque van a recibir dinero. No, a mí no me da alegría, yo me tengo que aguantar, porque me toca pagar. Porque una de las cosas que pasa cuando uno ya llega a una edad adulta, ya mayor, es que no tienes ningún dependiente. No lo tienes. Nada de que, income credit. Mete a los chavalos ahí, que no se te olvide. Ponelos ahí, 3,000, 5,000 por cada uno. Vamos a recibir dinero. Es como que de alguno de ustedes pagara sus impuestos y me dijeran a mí que le enviaron una ofrenda al IRS. No le has enviado ninguna ofrenda al IRS.
¿Me explico? Eso no fue ofrenda. Eso era lo que correspondía pagar. Cuando una persona diezma, no es ofrenda. La ofrenda es lo que da uno aparte del diezmo. Eso es lo que impresiona a Dios. Porque es ahí donde uno está demostrando el deseo que uno tiene de invertir en el reino de Dios. Como al contrario, hay personas, que lo mencioné en la otra ocasión, que con su servicio dentro de la iglesia piensan que no deben de diezmar porque como que están haciendo community hours, ¿no? Y que con eso pagan, ¿no? Están bien cucus, también no les ha caído el 20, no entienden el principio. Amén. Entonces, y luego dice Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué no dice qué difícil es ser rico? No, qué difícil es para el que tiene riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque o va a amar más a Dios, o va a amar más a sus riquezas, cuando las cosas materiales deben de ser usadas, no amadas. Amén. Uno más, solo uno más, porque mañana quiero compartir la otra parte. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Recuerde, el principio número 5 es, o le voy a decir nuevamente los 5 principios que compartió hasta el momento. El plan de prosperidad incluye diezmar y ofrendar, lo primero. Lo segundo, la ley del retorno divino. Hay una reciprocidad en todo eso. Recuerden, ahí aclaré que la prosperidad comienza invirtiendo. Lo tercero es que prosperidad es el resultado de una vida dedicada. Lo cuarto, felicidad, paz y salud son beneficios de la prosperidad. Lo quinto, las cosas son para ser usadas, no para ser amadas. Amén. Eso no significa que uno no va, bueno, el pastor dijo que hay que usarlo, no pasemos con el carro encima de los hoyos y sin ningún problema. No, uno debe cuidar el vehículo. Cuidar es una cosa, pero amar el vehículo como que fuera una persona, las cosas se usan, no se aman. Número 6, ahí en 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo, enséñales. Esto es una cosa, uno piensa, uno se deja impresionar por si una persona tiene mucho dinero y el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: Timoteo, tienes que hacer algo con los ricos, enséñales. ¿Enséñales qué cosa? Que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Es que si alguien me dice a mí que no cree en prosperidad, ¿cómo interpreta todo esto? ¿Cómo interpreta a alguien unos versículos como estos? Leámoslos, esos versículos, en la nueva traducción viviente. Enséñale a los ricos, dice el versículo 17, de este mundo, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Esa es la parte ahí, inestable. Deberían depositar su confianza en Dios,
que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Si Dios te bendijo con una buena comida, disfrútala. Hay personas que Dios les bendice con algo. No puedo comer porque es que me siento mal, porque es que estoy comiendo y me estoy acordando de este que no ha comido. La Biblia dice que lo disfrutemos. Si no, toda buena cosa que te llega a tu vida siempre va a ser razón de un sentimiento de culpa. Versículo 18, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Por qué el apóstol habla de esto? Ese es el sexto y último principio de esta noche. Las riquezas son una responsabilidad. No solo pensemos en tener dinero, porque la Biblia enseña, si alguien quiere tener mucho dinero y es cristiano, tiene que aprender a ser generoso. No digan amén tan fuerte. Esa persona tiene que aprender a ser generoso, porque es una gran responsabilidad poseer riquezas. Y este es un versículo que aclara en gran parte la mala interpretación que existe acerca de la adquisición de bienes materiales. Hay personas que piensan que tener bienes materiales es pecado, que tener dinero es pecado, que tener cosas es pecado. No, la Biblia no habla al respecto de eso. Lo que sí nos dice la palabra claramente, que nosotros no debemos de poner nuestra esperanza en el dinero, en las riquezas, porque son inestables. Hoy puede haber, mañana no. Hoy puede tener bastante y tal vez mañana no. Y de lo que está hablando aquí, ¿por qué el apóstol está hablando? Es porque la palabra ahí, esperanza, que se usa en el griego en esa ocasión, tiene que ver con esperar o tener expectativa de algo. Y no debemos de depositar nuestra confianza en la riqueza. Nuestra confianza debe estar en Dios, en el Señor. Aunque la bolsa de valores se venga abajo, hay un sistema del cielo, hay un sistema del reino que nunca se devalúa. Y si uno aprende, porque dice, hay algo aquí muy importante de lo cual él está diciendo. Dice claramente, voy a regresar a la Biblia de las Américas, dice ahí claramente, en el versículo 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Un buen fundamento para el futuro. Como que Dios le está diciendo a una persona que tiene riqueza, si tú haces esto, estás asegurando el futuro de tu negocio. Estás asegurando el futuro de tus bienes. Y vas a aprender a echar mano a lo que verdaderamente es vida. Nunca debemos de permitir que las posesiones de riquezas nos conviertan a nosotros en personas que nos creemos mejores que los demás, o que nos dan derecho a ser irresponsables o negligentes. Recordemos algo, y con este versículo termino. Con este sí termino. Lucas 12. ¿Cuál fue el último punto que le di? El número 6. ¿Las riquezas son qué cosa? ¿Una qué? Responsabilidad.
Lo que les voy a leer en este momento en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, es algo muy importante que debemos nosotros de comprender y tiene que ver, quiero hacer una pregunta. ¿Queremos nosotros tener más? O sea, si uno es generoso con Dios, uno no tiene ningún problema en contestar esa pregunta. Si uno es generoso con Dios, uno no tiene problema en decir, sí, claro, quiero tener más. Porque uno sabe que entre más uno tiene, uno más va a dar para el reino. Amén. El Señor Jesús está enseñando algo en ese capítulo 12 de Lucas, donde está hablando, es una parábola del siervo fiel y del siervo infiel. Y dice, como no voy a hablar de la parábola, solo quiero usar el último versículo, versículo 48. Dice, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. Y miren el principio que aparece ahí de responsabilidad. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Esta es la razón por la cual mucha gente en las iglesias le huyen al discipulado y al liderazgo. Ahora, algunos no han entendido, cuando quieren mucho de parte de Dios, no han entendido que al que más se le da, más se le demanda. Por eso es que yo no voy a perder el tiempo con una persona que simple y sencillamente se enoja porque dice, en iglesia solo son pedir dinero. Simple y sencillamente, discúlpeme la palabra, pero es una persona ignorante. No ha estudiado las escrituras. O sea, tiene que meterse en la palabra. Hay cierto tipo de cosas que en nuestra opinión no vale nada. Lo que hablamos tiene que estar respaldado por la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseña la palabra? Opinión todo mundo puede tener. Pero aquí claramente dice, cuando está hablando de ese siervo infiel, que esa parábola está hablando de mayordomía. Porque se nos habla, si ustedes se fijan, el versículo 42 comienza, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo le dé sus raciones? ¿Quién es ese siervo fiel? Luego el Señor, cuando está hablando de ese principio de diaconía, de servicio, ese principio también de economía, economos, donde dice claramente, al que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Tenga siempre en cuenta eso, que entre más se nos ha dado, nosotros mismos nos ponemos en una posición de que más se nos demande. No me gusta a mí servir como líder en la iglesia porque muchos demandan. Es que eres líder. Eres líder. Eres líder. No eres aún personas que solo son miembros de la iglesia tienen un mayor nivel de compromiso que alguien que a veces es líder. Y la persona que es líder no entiende que al que más se le da, más se le demanda. Y dice ahí algo, y al que mucho le han confiado, más se le exige. Tome en cuenta eso. Entre más confianza, más alto el nivel de exigencia. Oye, tengo confianza con el pastor, con la pastora, más alto tu nivel de exigencia. Porque se te ha confiado algo, se te ha permitido algo. Siempre que hablo de este tipo de temas tengo que
siempre preparar mi corazón porque son temas silenciosos. Cuando se habla de este tipo de cosas, la gente no salta de alegría, no dicen glorias a Dios, aleluya, amén, el Señor me está hablando, eso es para mí. No, sino de que son del tipo de mensajes, a saber a quién le están hablando en este momento. Ese va para aquel, ese va para aquella. Nuevamente, no cometamos el error de querer entender la prosperidad o decir de que en una iglesia no se debe enseñar prosperidad con la conclusión de unos cuantos versículos. Tienes que estudiar todo el cuadro y entender de que hay versículos que, aunque no mencionan la palabra prosperidad, está incluido. Está incluido. En ningún momento en la Biblia dice que es pecado fumar marihuana. En ningún momento. ¿Significa que como no se menciona en la Biblia hay que fumar marihuana? ¿Significa que como iglesia podemos tener una mesa ahí a la entrada con galletas y pastillitas de marihuana para que se sientan más tranquilos en el servicio y reciban la palabra más relajados? No, no lo dice, porque está incluido en aquella expresión donde el apóstol Pablo dice: y cosas semejantes a esas.